Muy bien, amigos, amigas, señores, señoras, bienvenidos a esta presentación de temas de familia. Contentísimos de poder iniciar una nueva presentación en la que siempre traemos un tema de interés, un tema que esperamos en esta ocasión, pues toque muchas vidas y muchos corazones. Como siempre, Alberto Valle desde los Estados Unidos, les saludo. El doctor José Dunker desde República Dominicana. Dunker, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alberto. Saludos y abrazos. Un saludo al doctor Jorge Papatián, quien está en Uruguay. Doctor, muchos saludos para usted. Muy buenas noches desde aquí. Aquí son las 9 de la noche en Uruguay. Y bueno, afectuosos saludos para cada uno de ustedes. Gracias, Alberto. Y el doctor Bernardo Escudero, que está en Perú. Y parece que nadie está de viaje en esta ocasión. Muy buenas noches con todos. Es una alegría siempre el poder estar en este espacio, poder disfrutar de la presencia de cada uno de los que nos acompaña, ¿no? En este día, la sensación a lo que es el ambiente navideño, casa, hogar, soledad, nostalgia, añoranza. No sé, como que hay una entremezcla de sensaciones y sentimientos y es un tiempo muy especial, pero que por dentro no es otra cosa que esa sensación de fin de año, ¿no? Claro que Fin de sí. año y aquí estamos. Claro que sí. Bueno, a propósito de que, señores, siempre la Navidad trae como algo especial. Hay mucha controversia, usted sabe, la misma controversia de siempre que viene con la Navidad, pero dentro de y fuera de la controversia, lo interesante es este ambiente que se respira, que está concentrado máximamente en la familia, en los reencuentros, en las visitas, en los viajes y en todas esas cosas. Yo recuerdo que cuando era pequeño, bueno, más pequeño de lo que soy ahora, por supuesto, nosotros solíamos juntarnos los muchachos en la esquina del barrio. En ese tiempo vivía yo en un barrio que se llama Restauración en San Pedro de Macorís, cerca del estadio Tetelo Vargas, por ahí, José Dunker, que yo creo que tú te debes acordar bastante bien. Y una de las cosas que nos hacía la vida con ese asunto de la Navidad era lo que llamábamos los aguinaldos tipo serenata. La gente salía por las calles. Yo no sé, no se usa mucho hoy, pero salíamos por las calles a altas horas de la noche a cantarle a la gente los famosos aguinaldos. Y la gente, por supuesto, se despertaba en medio de la noche, algunos malhumorados y otros, por supuesto, salían hasta compartir con los que cantaban y le brindaban algún sancochito, un pedacito de carne de cerdo o alguna cenita que hubiera por ahí y cualquier cosa que permitiera que uno siguiera la ruta del aguinaldo de aquella noche. Son de las cosas que yo recuerdo de la Navidad que me hacen añorar, ustedes saben, como de esas cosas que se hacían pero ya no se hacen, pero que uno que quisiera como que se volvieran a hacer otra vez. No sé si alguno de ustedes tiene algún tipo de esos recuerdos. Bueno, la Navidad precisamente es un periodo que nos reta a ser felices. Como uno no podría estar triste en Navidad y a veces el efecto es todo lo contrario. Y algunos profesionales han pensado que ese reto, esa presión para ser felices es responsable de una parte de la frustración por no ser felices. Porque el ambiente nos está retando como que a todo el mundo brinque de alegría, pero cuando tú llegas a tu casa y no sientes esa alegría, pues quizá eso te deprime más de la cuenta. Bueno, precisamente esa es la orientación de este conversatorio. ¿A qué se debe que una fiesta o fiestas, porque no solamente se trata de la Navidad, sino también de otras celebraciones significativas, generen tanto estrés y generen tanto sentimiento a veces de soledad, de abandono, de sentimiento de no integración, etcétera, etcétera? Y creo que muchas personas ahora mismo están dentro de lo que se llama la depresión navideña, muchas veces. Y quisiéramos analizar eso en temas de familia porque, por supuesto, tiene mucho que ver con la familia. ¿Por qué sucede esto y por qué especialmente en el tiempo de la Navidad? Yo creo, Alberto, que estamos viviendo un tiempo de mucha exigencia, sumado a lo que decía el doctor Dunker, que es un tiempo de alegría, pero ya lo dijo él, ¿verdad? También se nos exige estar alegres, se nos exige estar felices. Es decir, hay una presión muy grande
Uno entra a un mall, a un shopping y se da cuenta que hay música, se da cuenta que hay colores, que hay ofertas, todo tiende a que nosotros podamos encontrar y sentirnos felices, pero realmente el tiempo de la Navidad, este último mes del año, también es un tiempo de evaluación, es un tiempo de darse cuenta que a veces tenemos sentimientos de soledad. Muchas personas se sienten excluidas, se sienten rechazadas, tienen conflictos familiares. ¿Y con quién voy a pasar la Navidad? Ese es el gran problema. Durante todo el año no nos hemos hablado, durante el año hemos murmurado, hemos criticado, hemos pensado mal los unos de los otros y ahora tenemos que visibilizar otra cara, tenemos que mostrar que estamos felices, que aquí no pasa nada. Bueno, todo esto genera una serie de movilización en nuestra vida interior que hacen que muchas veces justifique el tema que estamos tratando en esta noche. Sentimientos de tristeza y depresión, no estamos conformes con lo que hemos logrado. Frecuentemente evaluamos en este mes también, en el último mes del año, y nos damos cuenta que no llegamos a las metas, a los objetivos que nos hemos trazado. A veces la falta de dinero también, se nos exige gastar, comprar, regalar, y bueno, a veces no tenemos recursos, tenemos que reconocer, y eso genera en una población adulta, envejecida, como muchos países nuestros latinoamericanos están experimentando en este momento, donde uno tiene un presupuesto medido, se le exige regalar, se le exige comprar. Bueno, todo esto genera una serie de sentimientos que nos movilizan y que pueden llevar a la depresión, a un deterioro de la salud física, a un deterioro de la salud emocional. Yo pienso en algo muy particular y permítanme, si es posible, aquí compartir mi testimonio. Es muy personal, pero creo que me estoy conectando con muchas personas que están con nosotros hoy. Mi padre murió el año pasado, en abril del año pasado. Y les puedo decir con toda sinceridad que los fines de año ya no son iguales, en mi vida no son iguales. De alguna manera, ir a casa de mamá y estar allá con mis hermanos adquiere de alguna manera un significado totalmente diferente. La ausencia de papi, como lo decíamos, es una nota, ¿cómo diría yo? No sé cómo expresarlo con palabras, pero es como un vacío silente que uno tiene en su corazón que te dice, aquí falta algo, aquí falta alguien, esta fiesta, esta celebración no es igual, aquí falta papá. Entonces, pensar que hay tantas personas que se enfrentan a las pérdidas de familiares y precisamente en épocas tan significativas como la Navidad es cuando te viene ese caudal de recuerdos y esa vocecita interna que te dice, sí, pero mamá no está aquí, papá no está aquí, tu esposa no está aquí o el hijo no está aquí. Y hay personas que, por ejemplo, a mí me da nostalgia, no me pongo a llorar a lágrima viva, pero me da nostalgia, me da sentimiento, pero hay otras personas que entran en una condición que podría ser hasta crítica por la pérdida de algún familiar. He conocido esposas que han perdido a sus esposos y estoy hablando de 3, 4, 5, 6 años y todavía la Navidad para ellas es la época más triste. Oye, ellas no quisieran que llegara Navidad por el solo hecho de pensar que ese espacio de esa persona que está ausente no se va a poder llenar. Te escuché decir un caudal de recuerdos, ¿no? Un caudal de recuerdos. Yo quisiera hacer un pequeño experimento en estos momentos, por ejemplo, ahí donde nos encontramos, cada uno de nosotros, ahí donde estamos en este instante, que podamos conectarnos un momento con esa palabra Navidad, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando escuchamos la palabra Navidad? ¿Qué sucede? ¿Qué sensación acontece en nuestro cuerpo? Cuando la boca calla, el cuerpo habla, ¿no? Y entonces cuando nos conectamos con esa frase, con esa palabra, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué sensación experimentamos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder evocar, ¿no? Evocar ese caudal de recuerdos, ¿no? que cada uno de nosotros tenemos y nos va a ayudar y nos va a empujar a poder identificar
qué emoción ha quedado atrapada en nosotros y que ha ido acumulando, ¿no? Que ha ido acumulando y que ha hecho que se ennude y sin darnos cuenta genera en nosotros una especie de sensación que quizás lo tenemos aquí y no podemos saber describirlo. Les digo eso porque en el caso mío, cuando tú has estado hablando, cuando Dunker ha estado hablando, Jorge ha estado hablando, eh, algo pasó en mi cuerpo, ¿no? Algo pasó en mi cuerpo, ¿no? Entonces, podemos hablar de añoranza, ¿no? Podemos hablar de melancolía, podemos hablar de nostalgia. ¿Será lo mismo con depresión? ¿No? Digo de pronto, ¿no? Entonces, y poco a poco vamos desenredando, ¿no? Este tema que tiene que ver con esas emociones, esos sentimientos que nos vincula a la Navidad y que nos va a ayudar a identificar si verdaderamente es una depresión, ¿no? O si de pronto va a ser un TAE, ¿no? Que es un trastorno afectivo estacional, que nos va a ayudar a nosotros a decidir saber si estamos OK, ¿no? O solamente es una experiencia de fin de año que nos lleva a poder decir, está bien, ¿no? Hay un axioma, y quiero cerrar con esto la idea, hay un axioma que dice, eh, eh, si aquello que está mal en su tiempo, y es su tiempo, entonces está bien, ¿no? Es decir, el mal tiempo en su tiempo es un buen tiempo. Significa que si, bueno, pues estoy en Navidad y traigo recuerdos aquí en este momento, porque el tiempo lo requiere, entonces obviamente no es que esté mal, sino estoy bien, es un tiempo, así como el invierno que llega y me hace sentir frío, no porque me haga sentir frío significa que esté mal, sino está bien porque es su tiempo. Y es importante diferenciar esos detalles, ¿no? Claro, claro. Creo que es importante algo que tú dijiste como razón para estar deprimido. Si tú lo viviste, tu experiencia en cuanto a un duelo, pero yo quisiera agregar un ramillete más a esta gravedad de esta situación que tú haces referencia, que es lo que ha pasado en la pandemia. Es decir, la pandemia ha producido personas muertas no avisadas con anterioridad, y muchos de ellos jóvenes. Y esto nos habla de las causas de la muerte que a veces generan mayor tiempo de duelo. Por ejemplo, yo como médico veo pacientes a veces que tienen una enfermedad terminal, que pueden estar 1 año, 2 años, 3 años, donde la familia ya sabe que la expectativa de vida es corta, que eso puede demorar algún año, puede demorar algunos meses, pero la muerte va a ser inminente, va a ser pronta. Ahora, tú fíjate la situación que ha ocurrido con muchas familias en el que ha desaparecido una persona por una situación pandémica determinada que nos ha venido sin estar prevenidos, sin estar preparados, y que muchachos, personas adultas relativamente jóvenes, en edad productiva, han fallecido, que son esposas, que son esposos, que son hijos, que son padres, que le cuestará mucho más poder elaborar un duelo. De eso podrá mejor hablar Dunker como psiquiatra, por supuesto, pero yo creo que esta experiencia también es un ramillete más que en muchas familias puede ser causa de depresión, Claro, incluso de situaciones difíciles de poder superar. claro. Yo quiero decir que entre los psiquiatras es una experiencia habitual que cuando llega la Navidad aumentan los casos de depresión. Y recuerdo eso desde mis tiempos haciendo psiquiatría en Madrid, España, que ya se hablaba de esa depresión que solía venir en la Navidad. Entonces, no parece haber duda de que la Navidad suele coincidir, por supuesto, no en la mayoría de las personas, pero sí en muchas personas,
con una depresión. Yo creo que ya hemos mencionado algunas causas. Una de las causas, creo que la mencionaste tú, Alberto, primero, son las pérdidas. Claro. Los que manejamos depresión sabemos que las pérdidas emocionales son desencadenantes de depresión. Pero todas las pérdidas se recrudecen en Navidad. Porque es posible que tú perdiste a tu ser querido en abril o mayo, pero cuando llega la Navidad y llega el momento de la reunión familiar, ahí es que tú notas más que falta fulano, que no va a estar en la celebración de Navidad. O sea que las pérdidas indudablemente son un factor que explica más depresiones en Navidad. Y creo que tú has mencionado un segundo, Papatián, y es la epidemia. O sea, eso no hay duda. O sea, la epidemia incrementó depresión y ansiedad. Eso en todo el mundo. Y esto parece ser un efecto directo del virus de la epidemia, que parece que tenía una puntería especial para despertar depresión. Pero quiero mencionar un tercer factor. Adelante. Que se ha mencionado entre psiquiatras, y es que miren un fenómeno al que no le prestamos atención, y es que en el invierno el día tiene menos horas iluminadas, o sea, hay más oscuridad, o sea que vamos perdiendo. Entonces, miren lo que pasa con el organismo. Es que hay una sustancia, hay una hormona en nuestro cerebro que es la melatonina. Y entonces la melatonina favorece el sueño, y cuando disminuye la iluminación, pues eso afecta la producción de melatonina, y eso indirectamente repercute sobre otras hormonas del cerebro y puede favorecer depresión. Pero debo añadir un dato interesante. Y es que se ha estudiado esta depresión de Navidad, y oigan un dato interesante, porque la depresión conduce al suicidio. Sí. O sea, la condición psiquiátrica que favorece más el suicidio es la depresión. Pero no aumenta el suicidio, según un estudio que revisé, no aumenta en Navidad. O sea, parece que la depresión de Navidad no lleva al suicidio con tanta facilidad. O sea, que parece ser una depresión más pasajera, benigna. Yo me pregunto y pensaba aquí, mientras les escuchaba a ustedes hablando, la primera causa de depresión en la Navidad y en los días festivos como la Navidad, tan significativos, son las pérdidas, por supuesto. Pero el segundo, según casi todas las encuestas, especialmente la última que revisamos de Canadá, es la soledad. La soledad. La gente se siente sola. Pero uno se pregunta, ¿a qué llamamos soledad? Porque hay gente que se siente sola en el grupo. O sea, hay gente que va a una fiesta navideña, todo el mundo está celebrando y esta persona está aislada, triste, cabizbaja, desconectada. Sencillamente no encuentra la manera de encajar y no encuentra la manera de abandonar su soledad. Recordemos, soledad estamos asociándola, por supuesto, con ausencia de compañía. No hay alguien que esté a mi lado. Pero en muchos casos, pero numerosos casos, y creo que nuestra audiencia aquí podría dar testimonio de eso, estamos en un lugar lleno de gente y todavía nos embarga ese sentimiento de que estamos solos. ¿Cómo conjugamos esa ecuación? Sí, yo creo que hay que hacer una división o una disquisición entre aquella persona que quiere estar sola, de aquella persona que lamentablemente quisiera estar en compañía, pero no puede. Yo creo que el segundo es el que sufre más, porque hay muchas personas que eligen vivir en soledad, les gusta vivir en soledad y están conformes. Yo creo que por ahí no viene el problema viene con aquellas personas particularmente, ¿verdad?, en el que quisieran tener una pareja, quisieran entablar una vida familiar mucho más fructífera, mucho más eficiente y no pueden.
esa situación yo creo que es la que más agrava el cuadro, ¿verdad? Ahora, una cosa que me parece importante desde el punto de vista de las presiones ambientales, y creo que tú lo dijiste, Alberto, es que hay una exigencia desmedida en que en este tiempo nosotros tenemos que ser felices, estar alegres, ser optimistas, saber que va a venir una vida nueva, año nuevo, vida nueva, decimos aquí. Entonces, eso se contrapone con mi realidad. Se puede contraponer con, bueno, pero yo no tengo ese sentimiento. Yo estoy sintiendo otra cosa. No me siento bien conmigo mismo, no me siento como que soy optimista, que estoy alegre. Quisiera tomarme una pastilla el 24 y que me duerma hasta el 1 de enero. Wow. Y esa es mi intención. Entonces, yo creo que estas personas son las que sufren más, aquellas que realmente se evalúan a sí mismos como que no llegan a cumplir o a satisfacer las exigencias del medio ambiente. Y una pregunta, ¿qué pasa entonces con las personas que están deprimidas en su interior pero fingen estar alegres? ¿Cuánta gente en nuestro mundo, no solamente en Navidad, sino en muchísimas otras épocas del año, hemos aprendido a vestirnos con nuestros disfraces, nuestras caretas de felicidad, pero por dentro estamos demolidos? ¿Hace eso daño? ¿Qué nos lleva a nosotros a no manifestar, como decías Papatián hace un momentito, que si estamos tristes, sencillamente estamos tristes? Somos sinceros con nosotros mismos, nos lo decimos o inclusive lo compartimos. ¿Hasta qué punto puede esto afectar la salud emocional, mental, la estabilidad de una persona, el fingir felicidad en momentos de tristeza? Me parece, por ejemplo, que es importante para responder esa pregunta que podamos nosotros considerar la estructura en sí misma de la depresión. Por ejemplo, Aaron Beck, que es un conocidísimo psicoterapeuta, él habla de la triada, ¿no? De tres aspectos. La primera, dentro de lo que es el modelo cognitivo, él habla, por ejemplo, cuando la visión se centra en ese pensamiento negativo del paciente, de la persona acerca de sí mismo, ¿no? Entonces, la idea mía acerca de mí mismo, pero de manera negativa, no soy inútil, no sirvo, no voy a poder lograr alcanzar esto, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo componente se centra en la tendencia, ¿no?, a interpretar las experiencias del individuo, de la persona, a interpretarlo de manera negativa. La primera es la idea negativa acerca de mí mismo. La segunda, la experiencia, interpretar la experiencia de manera negativa. Y el tercer componente tiene que ver mucho con la interpretación, ¿no? La interpretación negativa acerca del futuro, del mañana. Entonces, sobre la base de esos tres componentes, ¿no?, de acuerdo a Aaron Beck, es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Sí, pues, estoy depresivo, pero ¿cuán seguro es que estoy depresivo si estoy confundiéndolo con añoranza, estoy confundiéndolo con nostalgia, estoy confundiéndolo con lo que es el trastorno afectivo estacionario, o una sensación de fin de año basado en la cantidad de frustración y decepción que eso genera, una pérdida de ánimo? Pero en fin, me siento deprimido y aquí yo tengo no sé cuántos, para recordar la escala de ansiedad de Goldberg, ¿no? Mide lo que es ansiedad, mide lo que es esto, la depresión. Hay características, pero frente a tu pregunta, que es importante saberlo, voy a enmascarar mi depresión, esa sensación una sensación de, que me hunde, una sensación de vaciedad en mí. Entonces voy a esconderlo, pero se va a notar en mis ojos, ¿no? Se va a notar en mis ojos. Yo puedo será, Bernardo, sonreír, puedo estar alegre, oye, sí, mira, etcétera, o hablar espectacularmente de diferentes temas, pero si me miran a los ojos, lo van a notar.
Y entonces sí, pues me va a dañar a mí el poder esconderlo, esconder mi depresión. La recomendación que yo siempre doy es, oye, mira, ¿sabes? Mejor quédate en casa, ¿no? Mejor quédate en casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me siento un poco desganado? Me quedo en casa, hago ejercicios, canto, bailo, o en todo caso ya, si salgo y me baño, me pongo la mejor ropa, salgo a la calle, camino y evito encontrarme con gente conocida, pero sí busco la mejor manera de encontrarme con gente desconocida y ver en lo posible de poder ser útil, ¿no? Entonces, pero sí me va a hacer daño el yo poder esconder, enmascarar mi depresión. Otra vez voy a volver a casa y voy a sentirme re mal, ¿no? Re mal. Entonces tengo que hacer algo con ello, ¿no? Lo que quería decir, perdóname, estaba casi interrumpiéndote, Bernardo, disculpa, pero No, era no te el tema de tratar de evitar caer en el juicio de la gente. Mire, recuerdan a Elías en la Biblia, ¿verdad? Elías se deprimió a tal grado que le dijo a Dios, Señor, quítame la vida. Y otro caso muy particular, el de Jonás. Y cuando uno lee eso en la Biblia, uno por lo regular reacciona como, ¿cómo va a ser? O sea, esto es irregular, esto no debería estar sucediendo. Pero entonces vamos al caso de Jesús, que le dice a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y esta confesión de Jesús, hay gente que la mira como, ¿cómo? Dios hecho hombre, espiritualidad total, perfecta, relación con el Espíritu Santo. Mi alma está, si lo pudiéramos poner en términos psicológicos de hoy, Jesús podría haber dicho, mi alma está tan deprimida que me estoy muriendo. Pero esa expresividad no es usual en el día de hoy, pienso precisamente porque la gente tiende a no dar la respuesta correcta a este tipo de apertura que algunas personas pudieran hacer. Y muchas veces lo que viene al individuo es todo lo contrario, no una ayuda, no un ancla, quizás no una palabra de ánimo, no una palabra de estímulo, sino posiblemente una censura. O pero muchacho, es Navidad, ¿cómo va a ser? Pero ven acá, ¿y qué es lo tuyo? Estoy aquí cubanizándome un poquito, nada más para teatrizarlo, pero ustedes saben la idea. Dunker. Mira, Alberto, yo creo que es importante diferenciar, y permíteme actuar como psiquiatra en este caso, que esa persona que va al grupo y esconde su depresión podría ser un verdadero deprimido, un paciente. O sea, no se trata simplemente de una persona que está reaccionando transitoriamente a una pérdida, sino una persona que necesita ayuda profesional. Es la persona precisamente que no se abre, que no comparte, que se siente deprimida, pero no se lo dice a nadie. Y fíjate que Jesucristo hace lo que debemos hacer en momentos de tristeza, y es compartirlo. Claro. O sea, Jesús no estaba deprimido, porque el deprimido no comparte, el deprimido no dice, yo estoy triste. Excelente observación. O sea, si el deprimido hablara, mejoraría su depresión. Entonces, creo que es muy importante hacer esa diferencia, porque Navidad debe ser un momento cuando tenemos con quién hablar. Celebrar, sí, pero también con quién hablar. Y mira, yo quiero llamar al tema de cómo en las iglesias celebran la Navidad, porque cuando yo era un adolescente, en las iglesias a donde yo asistía, pues era una celebración total. O sea, la iglesia no te soltaba y teníamos reuniones. Yo recuerdo que a las 12 de la noche yo iba para mi casa a saludar a mi familia y a mis vecinos, pero en la iglesia yo estaba ahí entregado. Yo quiero decir que eso ayuda mucho. Hoy día estamos cayendo en un individualismo que las iglesias prefieren soltar a la gente que se vaya cada uno por su lado.
Yo creo que las iglesias hacen bien en dejar espacios para que celebremos juntos la Navidad y hasta para que haya espacio de uno llorar, recordar a los seres queridos que se fueron en un ambiente de protección emocional, como suelen ser reuniones espirituales. ¿Tú crees, Dunker, que habría la capacidad para desarrollar ese tipo de ambiente? Porque aunque sugeriría yo que eso se hiciera, ¿no sería más factible que una persona buscara la protección de personas que estén hábiles para prestarle ese soporte espiritual y emocional? Porque no todo el mundo, quiero decir esto, no todo el mundo está en la capacidad de aconsejar, de animar, de motivar y sobre todo, has dicho algo muy importante que yo quisiera que por favor elaborara sobre el particular. Hay una depresión que pudiéramos decir, ok, la acepto, convivo con ella, pero hay una depresión que tú has dicho, no, eso es clínico, tienes que ir al profesional, a la persona que te puede ayudar más allá. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuando estamos deprimidos a un nivel aceptable y cuando estamos deprimidos en un nivel que debemos decir, no, necesito ayuda, tengo que moverme hacia lo profesional? No, mira, desde que no compartes con nadie tu depresión, ya está dando un síntoma de que necesitas ayuda. O sea, una manera de manejar correctamente la depresión es hablar. Yo estoy de acuerdo que las iglesias no están preparadas para un manejo completo, pero mira, si en las celebraciones que hacemos hubiera una oportunidad de uno escribirle una carta al papá que se fue, o decir una palabra bonita de aquel que se fue y luego celebrar lo que estamos aquí. O sea, si tenemos, no es que vamos a profundizar en detalles, pero si yo perdí a mi papá, como tú decías, bueno, tú perdiste a tu papá, yo en estos días me he puesto a pensar que nosotros somos 10 hermanos, una familia de 10 hermanos, y quedamos 5. Wow. Quedamos 5. Entonces, cuando pienso en todos mis hermanos, Samuel, Lonel, Lidia, Chichi, que se fueron, oye, hay un momento en que uno quisiera como tirar una flor, pero qué bueno Entiendo. que tengo a mi esposa aquí al lado, que me voy a juntar con mis hijos, con mi nieto, que tengo mis hermanos en la iglesia. Yo pienso que eso es un soporte para uno superar las pérdidas que puedan haber habido. Excelente. Señores, permítanme leer algunos comentarios que se están multiplicando. Y luego de eso, ¿por qué no hablamos acerca del rol de la familia en el tema de las personas que se deprimen dentro del círculo familiar? El papel de la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Pero por aquí hay algunos aportes y quisiera compartirlo con ustedes rápidamente. Por aquí, desde Santiago, Henry Los Ríos nos está diciendo, hay personas que no les gusta la Navidad, sienten tristeza, es evidencia de pérdida. Eso es lo que nos está diciendo él acá. Por aquí, por nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, aprovechamos la oportunidad para pedirle a todos los que están tanto conectados por Zoom como por YouTube a que se suscriban, necesitamos su apoyo. No solamente suscríbanse, promuevan temas de familia, que nuestro canal pueda ser accesado por muchas personas que necesitan este tipo de material y ustedes pueden ser una bendición para otros, al igual y como estamos haciendo este esfuerzo, bendecido esfuerzo por llevar bendición a todas aquellas personas que lo reciben. Suscríbase e invite a otros también a suscribirse. Blanca Arias dice, tal vez no subyace un sentimiento de tristeza vinculado a alguna, o sea, nos subyace, ella quiere decir, no subyace un sentimiento de tristeza vinculado a alguna experiencia. O sea, no solamente a una pérdida familiar, sino a alguna experiencia triste, quizás conectada por la Navidad. Es lo que estoy leyendo. Diego de los Ríos, Pepín, nos dice, no solo diciembre es deprimente para muchas personas, sino que también todo el invierno.
y dice que en los países nórdicos esto se acentúa. Blanca Aria dice, mi sobrina vino de Italia, no aguanta el invierno, el estar encerrada la pone ansiosa. Igual pasa en muchas partes de aquí de Estados Unidos cuando llega el invierno, sobre todo aquellos que somos hispanos y estamos acostumbrados a un trópico 365 días del año. Es increíble lo que pasa en las reacciones de la gente que viene a vivir a los Estados Unidos cuando llega el invierno y viene este encierro obligado por causa de la temperatura, del frío y de la nieve. Eso es muy cierto. ¿Cómo pueden unos padres manejar la depresión producida por el fallecimiento trágico de un hijo mayor justo el 24 de diciembre? Pregunta Bernabé Mañón Rossi. Bernabé, vamos a responder tu pregunta en un momentito y creo que esto es importante, señores. Pérdidas precisamente en Navidad. Blanca dice, creo que lo importante es saber si lo que siento encaja con esos criterios que se han mencionado en la triada. También aquí nos recuerda Juan Nantigua la experiencia de Job. También Job, cuando estuvo enfermo por causa de lo que le pasó. Hay otra que la persona no tiene y no es capaz de pedirle ayuda, pero creo mucho en los indicadores que dan los individuos que tienen la depresión. Y por último, Severa Sánchez, después que mis padres murieron, no me gusta la Navidad, porque esa era la mejor época o la mejor era que pasábamos juntos. Señores, precisamente lo que estamos hablando, el tema ciertamente de las pérdidas. Bueno, Milagro Fulgencio dice, no necesariamente se tiene que tener pérdidas humanas, entristecerse en Navidad, cuando se piensa en el abandono que pasaste al ser abandonado por uno de tus padres o esposo, eso te puede traer sentimiento de tristeza o un poco de depresión. Bueno, quisiera responder, por favor, la pregunta de Bernabé Mañón. ¿Qué pasa cuando la pérdida no solamente es una pérdida que recordamos porque llegó la Navidad, sino porque se produjo en Navidad? Y les narro una experiencia rápidamente. Acabo de visitar una familia por cuestiones de trabajo. En principio me invitaron a hacer algo en su casa. Soy contratista, además de lo que hago aquí en YouTube y en el ministerio. Y cuando llegué a esta casa casi no quería ir porque la distancia era casi 1 hora y pico de mi lugar. Pero por alguna razón Dios me guió a estar allí. Fui a hacer el servicio que hice y este señor se abre conmigo. No lo sé por qué, nunca había hablado con él. Estoy hablando de un cliente americano y me dice, mi esposa está allí arriba, estoy yo en la parte del garaje, está allí arriba, contados los días, padece de cáncer, ya vinieron las personas de hospice, que son las personas que preparan a las personas para la muerte, porque ella va a morir en unos 2 o 3 días. Estoy hablando de 5 de diciembre. Y ese señor y esa familia saben que mamá, esposa, va a morir en los próximos 3 días. O sea, esto no es solamente una pérdida que recordamos en Navidad, sino que se produce precisamente en la víspera de una celebración tan importante para la familia. Así que acompañando tu pregunta, nuestro querido amigo Bernabé Mañón, ¿cómo manejamos las pérdidas que se producen precisamente en esta época o en épocas significativas del año? Sí, Alberto, quiero completar porque Henry de los Ríos preguntaba realmente, antes de responder a Bernabé Mañón, Henry de los Ríos preguntaba, ¿qué es eso de pérdidas? Quiero que me permita responder esa pregunta para luego seguir con la pregunta de qué hacer. Y nosotros llamamos pérdidas cuando fallece una persona que implicaba un vínculo emocional importante. O sea, cuando yo tengo un hijo, un padre, un hermano, una abuela, o sea, una persona que emocionalmente es importante para mí, por su muerte es una pérdida. No solamente de personas hay pérdidas, pueden haber pérdidas también por situación económica, por trabajo, lugares, pero lo que hace más sensible la pérdida cuando uno pierde personas. Y hay que decir que las características de la persona influyen en la pérdida. O sea, cuando uno pierde, cuando los padres pierden un hijo pequeño,
esas son las pérdidas más difíciles de salvar. O sea, cuando un viejo se muere, lo lloramos muchísimo, pero no es lo mismo. O sea, como que uno dice, bueno, ya vivió y además estaba pasando ya situaciones de salud, que alguna muerte es un descanso, ya no va a sufrir tanto de esa enfermedad. O sea, todo eso influye. La edad va a ser un factor muy importante en la pérdida. Quiero concluir diciendo que para los especialistas, el manejo correcto de una pérdida es completar el círculo de la emoción. O sea, cuando se te muere alguien, tú debes llorar a esa persona y despedirla. O sea, llorar al muerto permite resolver el ciclo de dolor. O sea, cuando tú no tuviste la oportunidad de despedir a papá, de llorar a papá, es más difícil. Entonces, lo que hacen los especialistas en el consultorio, yo creo que Bernardo maneja eso. Lo que hacen los especialistas de duelo, porque hay psicólogos especialistas en duelo, es ayudarte a cerrar ese círculo. O sea, no completaste el círculo. Un círculo normal es que me pasó algo y lo lloré intensamente. O sea, cuando uno llora a su muerto, el círculo se resuelve más fácil. Por eso hay que dar la oportunidad a que los hijos entierren al papá que se murió. O sea, no evitar como que se emocionen, esconderle la cosa. No, que lloren, que le tiren su flor, que se despidan, que despidan a sus muertos. Claro. Y eso va a ser una experiencia de más fácil curación que cuando la herida se queda abierta. Sierva de Dios comparte que ella perdió a su papá precisamente un 25 de diciembre. 25 de diciembre. Señores, qué tan importante es el papel de la familia en la depresión navideña o de celebraciones importantes para la familia. ¿Qué papel tan importante juega el esposo en apoyar a una esposa que ha perdido a sus padres, a sus hijos? Decía Duncan, la experiencia más difícil, perder un hijo posiblemente, o ha perdido a personas cercanas, o que se está entristeciendo por otros factores, porque no solamente, como decíamos, es las pérdidas. Hay personas que sencillamente, de una manera natural, son inclinadas a deprimirse y entristecerse. Entonces, ¿qué papel juego yo como esposo en apoyar y ayudar a mi esposa a pasar por los ciclos de dolor, como decía el doctor Dunker? Papatián, usted quería decir. Sí, yo creo que nos hemos concentrado en las pérdidas, pero sabemos muy bien que hay causas de depresión que no obedecen solamente a pérdidas. Hay factores biológicos, hay factores circunstanciales, hay factores sentimentales, factores que tienen que ver con la economía, con las pérdidas, como decía Dunker. En los varones, en los hombres generalmente las pérdidas son materiales, las que más afectan. En la mujer, en forma general, son las pérdidas emocionales y afectivas. Pero yo creo que la familia tiene un rol muy importante, de acuerdo a la pregunta que tú estás haciendo, porque hay dos elementos que me parecen que son vitales si queremos acompañar a una persona con depresión. En primer lugar, afecto. Afecto. Tenemos que comprender que esto es una enfermedad y que esto puede llevar a una enfermedad. Por supuesto que puede ser de que la tristeza de diciembre, de la Navidad, sea circunstancial, pero cuando hay una enfermedad depresiva, lo tenemos que comprender como una enfermedad, realmente como lo es. La persona no es que está fingiendo, la persona no es que es un vago, la persona no es que se quiere quedar todo el día en la cama o quiere quedarse desmotivada, la persona está enferma y su enfermedad es la de la voluntad. Ahora, con solo afecto no arreglamos el problema. Podemos comprender, pero si yo tengo afecto y cariño y nada más, voy a llorar, voy a mojar el pañuelo igual que ella o igual que él, pero no voy a solucionar el problema. Eso se tiene que estar acompañado con firmeza, con firmeza. Así como para que vuele un pájaro necesita dos alas, yo creo que para que podamos contribuir en el bienestar
de aquellos familiares que sufren depresión con nosotros, tenemos que tener estos dos elementos. Persuadirlo para que se trate, estar firme para acompañarlo a un profesional, y yo digo que el primer profesional que la persona tiene que ir es un médico, porque tenemos que descartar desde el punto de vista integral que no sea una enfermedad médica, que no sea un hipotiroidismo, que no sea una enfermedad metabólica, endocrina, Correcto. que no sea una razón física estrictamente. Hay que hacerle estudios para clínica, para descartar, por lo menos hacerle un perfil tiroideo, ver cómo están las hormonas tiroideas principalmente, especialmente si es una mujer posmenopáusica. Pero después que descartamos eso, bueno, contribuir, quizás necesite psicoterapia, quizás necesite medicación antidepresiva, quizás necesite ayuda espiritual, ayuda profesional, lo que sea, pero vamos, y quiero persuadirte, tenemos que tratarnos, yo voy a acompañarte, vamos a ir juntos, esta situación la tenemos que controlar, yo en este momento quiero tomar las riendas de la situación, y así como te quiero estar firme contigo para pedir juntos ayuda y salir de esta situación. Permíteme, con todo lo que han enriquecido, ¿no? Dunker, Jorge, tú, Alberto, ¿no? Y es importante, de repente, una idea suelta, ¿no? Así, una idea, un hilo de oro, casi invisible, que lo único que hace que se pueda ver es su brillo, ¿no? Y es el tema del dolor, ¿no? La pérdida. Todos perdemos algo, no solamente una persona querida. Uno puede perder los ánimos. O sea, tema de fondo, ¿no? Uno puede perder los ánimos y no tener ganas de hacer absolutamente nada. Y pueden haber varios factores, varios motivos, varios elementos, como lo mencionó Dunker, como lo mencionó Jorge, y lo mencionaste también tú y aquellos que están escribiendo por el chat. Definitivamente, ¿qué hacer frente a ello? Mira, es solamente un pensamiento en voz alta, ¿no? Cuando sucede el hecho, se le llama un evento, ¿no? Y ese evento va a producir un impacto que va a generar desorden emocional. Y cuando se produce ese desorden emocional, aparece una idea que cuando se matiza y uno decide que se quede con uno, se convierte en una creencia con dolor, una creencia irracional, una creencia negativa. Y eso va a hacer que nosotros interpretemos y le demos un significado. Tema de fondo es no tener ganas de hacer nada, pero para llegar a ese punto hay una serie de sintomatologías, ¿no? Por ejemplo, ¿te has sentido alguna vez con baja energía, baja vitalidad repetitivamente más de 3 veces? O, por ejemplo, ¿has perdido usted el interés de las cosas? ¿O has perdido la confianza en ti mismo? ¿O de repente se ha sentido alguna vez desesperanzado, sin esperanzas, ¿no? Básicamente, en un nivel de una escala de 0 a 10, ¿en dónde te ubicas, no? Y hay otras preguntas más que de repente lo podríamos compartir en manera PDF si es que hubiera en el momento, ¿no? Pero tema de fondo, ¿qué hago? ¿Qué hago con toda esta situación? Lo primero es reconocerlo, ¿no? Lo primero es reconocerlo. Jorge lo dijo, es importante visitar al médico de cabecera. Claro, claro. Para poder descartar, ¿no? Descartar lo obvio. Y una vez ya poder derivarlo al psicoterapeuta especialista en el tema, ¿no? Pero básico, no te quedes solo. Yo quiero redondear la idea, no te quedes solo, ¿no? Es importante tener con quién hablar. Lo dijo Dunker, ¿no? Es necesario tener con quién hablar. Nosotros somos seres sociales. Me dejo entender, es algo como que, por ejemplo, alguien está malherido o lo hirieron mal, por decir así, en la guerra, entonces el compañero le dice, oye, no cierres los ojos, no te quedes dormido, ¿no? Entonces necesita ayuda, necesitamos con quién hablar, con quién tener un grupo de soporte, ¿no? Alberto, quiero enfatizar algo que Bernardo ha repetido ya 2 veces, y es una característica importante de la persona que se deprime, y es que interpreta los hechos negativamente. Eso se ha descubierto casi como una raíz de la depresión. O sea, la persona que se deprime maneja un
pesimismo que le hace interpretar lo que está pasando con un sentido negativo. Y a veces lo que para uno es sufrimiento, para otro podría ser una celebración. Porque hay personas que no saben celebrar el lado bueno, sino que son especialistas en enchufarse en el lado malo de la cosa. Y debo decir que la terapia, toda la terapia que existen para la depresión, tienen un elemento en común, y es ayudar a la persona a cambiar ese pesimismo, ese pensamiento automático negativo, y sustituirlo por pensamientos positivos. Hay pasajes de la Biblia que están escritos para eso. Yes. Pues hay pasajes de la Biblia que son declaraciones positivas delante de Dios, muchos versículos que nosotros no sabemos. Entonces, yo coincido que desde que una depresión es importante, y sobre todo desde que aparecen ideas de quitarse la vida, hay que correr al psiquiatra. Y debo de ser franco en este punto, como ya lo dijo Papatián, y creo que lo repitió Bernardo. Cuando la depresión llegue a ese punto, hay que ir a un médico, y preferiblemente psiquiatra. Un médico, Papatián explicó que hay condiciones de salud que pueden coincidir con una depresión por causa de una enfermedad que está allí en el fondo y que necesita ser tratada. O sea que desde que uno se deprime ya está en una condición en la que el médico debe intervenir. Pero aparte de ese papel del médico, es importante decir que hay una parte que nos toca a nosotros, y es aprender a ver el lado positivo de la vida. Hay que escribir declaraciones diciendo que Dios me está bendiciendo. Les voy a leer un versículo de la Biblia que tiene elementos antidepresivos. Adelante. Mucho, pero le voy a dar uno que es Filipenses 4, 6 y 7. No lo voy a analizar por completo, eso se lo voy a dejar para que lo hagan. Pero ya como dice Efesios 4, Filipenses. por nada estéis afanosos, no se ahoguen en un vaso de agua, eso es lo que está diciendo el versículo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, ir ante Dios tiene valor, pero hay que ir en oración y ruego con acción de gracias. Excelente. Una cosa que pierde deprimido es la capacidad de dar gracias por todo lo bueno que tiene. El deprimido solamente ve lo malo. Cuando uno da gracias a Dios o a las personas, eso tiene un efecto antidepresivo. Wow. Literal. O sea, cuando yo aprendo a darle gracias a Dios, darle gracias a las personas que me han ayudado, y cuando yo aprendo a ver las cosas positivas, a celebrarlas, a comentarlas, mi cerebro dispara sustancias antidepresivas. O sea, vayamos al médico, pero también cultivemos, como nos pide la Biblia, que oigan como dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Pero ore y dé gracias. No se quede Excelente. simplemente rumiando como que el mundo se acabó y que no hay ninguna salida. Excelente. Doctor Papatián. Sí, un poco haciendo el resumen para nuestros oyentes en esta hora, creo que es importante saber que el depresivo tiene una perspectiva equivocada de sí mismo, tiene una perspectiva equivocada de las circunstancias que le rodean y tiene una perspectiva equivocada del futuro. Tú nombraste el caso de Elías. El caso de Elías es ejemplar para esto, ¿verdad? Tiene una perspectiva equivocada de sí mismo. Se sentía menos que sus padres. Dice, yo no soy menos que mis padres, en una oportunidad. Después dijo, tengo una perspectiva de la circunstancia. ¿Por qué? Porque yo estoy solo
Y Dios le tiene que decir, no está solo, hay 7.000 que no han Siete doblado las reinas. rodillas. ¿Eh? Y por otro lado, tiene un pensamiento equivocado, mejor quítame la vida, Ujú. porque la vida no vale la pena ser vivida cuando no soy mejor que mis padres. Por todo esto yo creo que el deprimido tiene entonces sentimientos problemáticos, tiene conductas problemáticas y tiene pensamientos problemáticos. Por eso es importante todo lo que pensamos, todo lo bueno, todo lo justo, lo que Dunker decía, porque si no cambiamos el pensamiento, va a ser muy difícil cambiar la conducta y los sentimientos. Claro. Uno quiere cambiar los sentimientos, me siento enojado, me siento con bronca, me siento triste. Bueno, hay que mejorar la tristeza, sí, pero ¿de dónde viene esa tristeza? ¿De dónde viene ese pensamiento? Bueno, viene de un pensamiento, de un supuesto básico, de una forma de pensamiento que es la que yo tengo que cambiar. Y para eso se requiere psicoterapia, justamente, para que me ordene mis pensamientos, para que cambie mi manera de pensar, para que pueda cambiar mi manera de actuar y mi manera de sentir. Excelente. Señores, me permito leer unos últimos comentarios. Ya estamos en el punto de cierre de nuestro programa, pero qué tremenda palabra hemos traído el día de hoy. Henry Losrio dice, hay muchas iglesias que no creen que la depresión es una enfermedad. ¿Qué hacer con un pastor que piensa que todo eso es espiritual? Bueno, Henry, creo que has escuchado que realmente sí, la depresión tiene la sintomatología de una enfermedad. Excelente exposición, muy agradecida. Heiner nos dice, somos seres sociales, las salidas disipan las preocupaciones. Reina Elita Lozano Olivera nos comparte su testimonio diciendo, hace unos días una amiga me escribió que necesitaba ayuda urgente porque sentía demasiado desganada, no quería salir y solo llorar y llorar. Y le hice una visita para poder escucharle y al final de la conversación me dijo que se sentía mucho mejor el poder hablar o al poder hablar lo que sentía. Henry Lozano nuevamente, hay condiciones que no son espirituales, son enfermedades. Y por aquí muchos amenes. Milagro Fulgencio dice, pienso que el miedo al rechazo que viene por la falta de manejo respecto a la depresión que tienen muchas personas, o el hecho de ver demonios en estado de tristeza, eso es lo que hace que muchas personas se encierren a no hablar sobre su estado de tristeza o mantengan una depresión sonriente. Me llama la atención mucho esa palabra, depresión sonriente. María dice, excelente, en la Biblia encuentra versículos para trabajar la psicología positiva. Hacer un tarro de gratitud diario nos ayuda a alejar la tristeza, dice Milagro Fulgencio. Y bueno, señores, tremenda presentación. Creo mucho en lo que podría llamar la terapia del acompañamiento. Hay veces que encontramos a la persona triste y deprimida y pensamos que sermonearla o tratar de cambiarle el escenario con las muchas palabras que digamos va a hacer alguna diferencia. Pero es interesante que la Biblia repite una y otra vez de parte de Dios, yo estaré contigo. Sencillamente, voy a estar ahí, te voy a hacer sentir mi presencia, no te voy a sermonear, no te voy a dar una explicación de tu situación porque no la vas a entender aunque te la explicara, sencillamente voy a estar contigo. Y muchas personas en esta Navidad sencillamente necesitan que alguien esté con ellos, les haga sentir, no estás solo, aquí estoy presente. No para corregirte, no para atacarte, no para juzgarte, no para cambiarte, sencillamente para estar contigo. Y quizás eso, digo yo, señores, se le haga la diferencia a una esposa triste, a un hijo triste, a un papá triste, a un familiar triste o a muchas personas a nuestro alrededor que necesitan saber que no están solos. No estás solo. Dios está contigo y hay gente que está a tu alrededor que te ama y para los cuales tú eres muy, muy especial. ¿Qué les parece si terminamos con esa nota? Muy bien, Alberto. Permíteme un minutito, si me dan Adelante, la posibilidad concedido, de un minuto. concedido. ¿Cuán importante es cambiar la mirada? ¿No? Cambiar la mirada. Hacer un ejercicio ahí donde estás en casa, o puedes hacer el ejercicio a la persona que está deprimida. Y hazle mirar su depresión, hazle mirar a su miedo. Y que repita contigo y que diga, miedo, te veo, te reconozco y te acepto. Wow. No eres mi enemigo, ahora entiendo que eres mi más grande aliado.
y que has venido para entregarme recursos para lograr alcanzar mi meta. Cierro con esto, la gratitud, ¿no? La gratitud. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, es decir, lo libera de la depresión, cortisol, adrenalina y dopamina que tiene la depresión. Para producir dopamina, oxitocina, ¿no? Etcétera, las hormonas de la felicidad es importante. Haz una relación el día de hoy en la noche, durante 7 días, cada día. Haz una relación de todas las cosas, o de 10 cosas buenas, recuerdos buenos que hayas vivido. Hay más, obviamente, pero 10, solamente 10. Una vez que tienes los 10, recuerda, conéctate con, por ejemplo, compraste un colchón y cómo lograste comprar ese colchón. Ah, bueno, empieza a vivenciar, a recordar, conéctate con ese recuerdo y agradece, sea agradecido, ¿no? Y por cada uno de esos, vas a ver que el cerebro va a producir dopamina, serotonina, etcétera, la oxitocina, ¿no? Y vas a hacer que tú te sientas mejor. Y va a ser una palanca para que te conduzca al segundo paso, al tercer paso, al cuarto paso, al quinto paso, ¿no? Y bueno, gracias por este tiempo. Adelante, por favor, Alberto. Excelente. Alberto, te digo otra palabrita antes de cerrar, solo antes de cerrar. Mira, claro que sí. Esto se pone picante. Adelante. Se ha descubierto en los últimos años en las ciencias médicas que perdonar mejora la depresión. Yes. O sea, uno sanar el rencor, uno sanar situaciones de dolor que está acumulando, no solamente contribuye a mejorar la depresión, sino muchas enfermedades del organismo. Otro día hablaremos de eso, pero dejo eso, ¿verdad? Esa nota de que cuando la Biblia habla de perdonar, es que nuestra alma necesita estar en paz los unos con los otros y perdonar. No puede ser de otra manera. No puede y ser de otra manera. Alberto, otro déjame hablar a mí también entonces. Otro minutito. Yo agregando lo que dice Dunker y lo que dice justamente Bernardo, qué importante que es. Hay alguien que dijo que su pastor cree que todo es espiritual y no es una enfermedad. Bueno, en parte lo que dice el pastor es cierto. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que me llevan a la depresión que son de causa espiritual. Por ejemplo, la falta de perdón, como dijo Dunker, el orgullo, la soberbia, el egoísmo. Antes de la caída viene antes de la caída viene la soberbia. Allí hay una verdad que no, y bueno, las personas que son orgullosas, que son soberbias, que son egoístas, evidentemente que van a terminar, que rencorosas, van a terminar tarde o temprano en cuadros depresivos. Por eso hay razones espirituales que no se curan con antidepresivos, que no se curan con psicoterapia, que solamente Dios la puede sanar. Pero no toda enfermedad depresiva tiene una razón espiritual, pero hay razones espirituales que justifican un cuadro depresivo y que lo tenemos que diagnosticar de una manera integral, desde una visión biopsicosocial con una dimensión también espiritual, ¿verdad? Ya podemos terminar, Alberto, ya podemos terminar. Terminemos con Sierva de Dios, otro minuto para Sierva de Dios, que dice: yo sufrí depresión desde pequeña. Tuve terapistas, psiquiatras, tomé muchos medicamentos por mucho tiempo, pero solo cuando conocí a Cristo salí fuera de la depresión. Solo cuando conocí a Cristo. Ojalá y que todos aquellos que están viendo esta presentación puedan encontrarse con el Cristo que sana la depresión, la tristeza y el dolor.